Este concepto que toma Jesús acerca del vino nuevo en odres nuevos, y que no le hace bien ponerle parches nuevos a un vestido viejo, eso lo sabrán ustedes las madres que habrán arreglado unas cuantas cosas. ¿No, María? Bueno. Entonces, estas cosas que piden como si fuera algo totalmente nuevo. Bueno, ¿a qué se estará refiriendo el Señor? Yo creo que esto nos responde a algo. Por un lado, Jesús lo que está diciendo es que no se puede comprender a Jesús como un añadido simplemente a la ley vieja, a esa cantidad de leyes que había, como si Jesús fuera un añadido más, uno más entre medio de todo lo antiguo. Él dice que cuando llega este vino nuevo pide odres nuevos. Está diciendo que la palabra de Dios se necesita escuchar con un corazón abierto a dejarse transformar, que un pedacito de la vida o todo entero. Todo entero. ¿Hay alguien que esté por encima de la persona de Jesús cuando alguien lo elige a Jesús? No. Entonces está diciendo, la vida cristiana pide buscar a Jesús, seguirlo a Jesús, y como nos enseña Jesús, a hacer la voluntad de Él, y buscar siempre la voluntad de Él, Padre. Y no andar buscando remienditos ni pedacitos que andan por ahí, tirar algo porque vamos hablando de aquí, me gusta lo otro, hago esto o aquello. Yo digo que esto tiene mucha actualidad porque a veces por falta de formación, hoy día metemos todo, ¿no?, en una misma olla, y pareciera que todos vamos picoteando, muchos van picoteando por la vida de todos lados, queriendo armar su vida espiritual, agarrando un poco de cada lado. ¿Y qué decíamos? Que Jesús, que es el vino nuevo, pide que uno sea un recipiente, odre nuevo. Muy bien. Bueno, todos estos días estuvimos con la noticia, por ejemplo, del Sri Ravi Shankar. Bueno, yo creo que hay que aprender a distinguir las cosas. ¿Por qué? Por un lado, porque una cosa es la religión hinduista, y hay que ser respetuosos de las tradiciones religiosas de nuestros hermanos, que tienen otros caminos que la historia larguísima de más de 5.000 años antes de Cristo que tiene el hinduismo les ha llevado a recorrer. Y por tanto, siempre la Iglesia Católica es respetuosa de las demás religiones, ¿o no? Sí. Lo dicen los documentos de la Iglesia. Vayan al Concilio Vaticano II, el documento Nostra Aetate, por ejemplo, lo dicen los documentos que emite la Iglesia cuando habla de diálogo interreligioso. La Iglesia es respetuosa, entonces hay que ser respetuoso de las otras tradiciones religiosas. Punto 1. El hinduismo, como sabemos, también fue posteriormente como repensado o reformulado por un tal Siddhartha Gautama. ¿Quién fue Siddhartha Gautama? El Buda, 600 años antes de Cristo. Y toma del hinduismo muchas tradiciones y las transforma en el budismo, que tiene principios distintos a los del hinduismo, porque también el budismo no es una religión, sino una filosofía de vida, puesto que no afirma que Dios exista. El budismo no es una religión, es un camino de espiritualidad que no afirma que Dios exista, sino dice, eso no se puede afirmar, solo el que llega allá, que lo diga, le sirve para él, pero no podemos afirmar, no hay ningún credo que diga que Dios no. ¿Para nosotros Dios existe, sí o no? Sí. ¿Lo afirmamos, sí o no? Sí. ¿Damos la vida por eso, sí o no? Sí. ¿Ven que hay una diferencia? El budista va a decir, dar la vida por Dios, no sé si estará, vaya a saber, yo camino. Hay una diferencia. ¿Cuál es el origen de todo el mal a partir del budismo? El deseo del hombre.
Por tanto, toda la filosofía budista va a mirar, a matar los deseos del hombre. Porque deseamos, sufrimos. Porque cuando no tenemos lo que deseamos, sufrimos. Entonces, todas las prácticas miran a la apatía. Porque consideran que también las materias del hombre es mala y lleva al mal. Lleva como implícito una especie de desconfianza hacia la materia. Mientras que para el cristiano, ¿no es cierto?, el cuerpo, la materia, no es mala. Solo el hombre tiene que aprender a usarla, pero siempre es buena. Jesús no pidió que el hombre debe matar las pasiones. Al contrario, sino que tenemos que ser unos apasionados por el verdadero bien que es Dios y es Jesucristo. La Madre Teresa de Calcuta no era una mujer apática, era una mujer llena de pasión por el Señor y la puso al servicio de la vida. Por tanto, acá le damos un puntito a todos los apasionados y las apasionadas por el bien, bien encausado. ¿Bien? Entonces, esto es un tema, el diálogo con las otras religiones, aprender a estudiar respetuosamente quiénes son las otras religiones que traen tradiciones antiquísimas, que vienen de otra cultura y que piensa cada una desde su propio lugar. No es lo mismo cómo piensa y cómo entiende al ser humano un hinduista a cómo lo entiende un chino. Vayan a un médico chino, ¿cómo lo va a tratar? Vayan a un médico ayurvédico y vean lo que le va a dar. La ayurvédica es la medicina china. Perdón, hindú. Y la medicina china tiene otros principios y lo analiza el hombre de otros lugares. Cada una tiene códigos, formas de abordaje totalmente distintas que no son compatibles tan fácilmente unas con otras a la hora de unir todo en una misma, en un mismo puchero, por decir así, tiramos todo y sacamos una nueva religión. Esta es una deformación que a ninguna religión seria le gusta. Entonces, en el medio del respeto por las otras religiones está el dejarnos aprender, quizás también por lo que las otras traían. Pero hay dos grandes defectos. Una es que yo no conozca suficientemente mi religión y mi fe y no sepa compatibilizar, escuchar y dialogar. Porque cuando se habla de diálogo se habla de dos palabras, ¿no es cierto? Y como mucha gente hasta ignora su propia fe, compra todo, lo mete en la misma bolsa y dice, ah, qué bueno, me fascinó. Y está traicionando su propia fe, no porque traicione a Dios, sino porque está deformándose. No es el cristiano que está formando Cristo, sino que como va agarrando aquí y de allá y sin criterio, se deforma y se mete en lugares a veces oscuros. La otra gran deformación está en pensar que metiendo todo junto y un poquito, picamos un poquito de cada lado, con una buena picada, un poquito de salamín hindú, con un poquito de maní chino, con un poquito de salsita africana, más un poco de cristianismo y algo de cosas, vamos a sacar una rica comida que todo es lo mismo. Realmente uno se indigesta, no es lo mismo, mezclar el postre con la entrada y la comida, más o menos así. Es comer tallarines con crema, con dulce de leche, no sé. Se empieza a mezclar todo. Entonces, esto se llama la New Age. La nueva era ha pretendido juntar en el concepto de energía, en el concepto Dios es energía, Dios lo mismo, todo da lo mismo. Dios es creador de la energía, pero Dios no es la energía. Dios es creador del ser humano y deja su imagen en el hombre, pero el hombre no es Dios. Dios es Dios personal para el cristianismo. Ahora, para otras religiones, sí, el concepto de Dios puede ser panteísta, donde todo es Dios, entonces me puedo abrazar un árbol y recibir a Dios del árbol, pero esto es animismo. Esto es una religión, es pensar como los africanos, que Dios es el árbol, es e igual, o un pedazo de Dios es el árbol. Dios es criatura. Que el árbol tenga energía propia no me cabe la menor duda, pero no metamos lo mismo, no confundamos conceptos. Entonces, es muy importante cuando pasan estos acontecimientos, ni pelearse, ni quedarse callado, sino que el cristiano tiene que estar formado para tener una cosa que es muy importante en la vida y que es tener
criterio. Hay que hacerse de criterio para poder dialogar maduramente, y no por si me gustó la barba del hindú o no me gustó, y no por si me parece más simpático Juan Pablo II y más serio Benedicto, sino por criterio de lo que es hoy la vida. La información es muy superficial. Y un último caso sería si, como algunos meten toda la misma bolsa, la religión con la vida personal, si acá detrás hay un proyecto político, si acá detrás hay infiltración política, si acá atrás hay un negocio, si acá atrás hay un comercio, si hay lavado de dinero. Entonces son otras hierbas, que como bien dice San Pablo, hoy también, para juzgar a alguien es necesario conocer sus intenciones. Hay que seguir la propia conciencia. Porque la iglesia también tiene dinero. Y no vamos a decir que ni que daba dinero ni que está interesada por la plata. Pero la iglesia se supone que con el dinero que tiene la tiene al servicio de las obras de misericordia y frente a cantidad de cosas que pasan en el mundo. La iglesia siempre que hay una catástrofe ayuda. Siempre que hay alguna situación de necesidad está ayudando. La cantidad, como es otro gran error que se dice, en medio de toda esta cosa tuve que escuchar en una radio, porque la iglesia la sostiene el Estado. La iglesia la sostiene el Estado. A mí no me paga el sueldo del Estado, lo pagan ustedes. Y toda esta luz no la paga el Estado, la pagan ustedes. Y el arreglo que vamos a hacer ahora, dentro de poco tiempo acá al lado, lo están poniendo gracias a la ayuda de ustedes, no el Estado. Ahora, hay tanta confusión y tan poco criterio que entonces metemos todo. Y vivimos en una gran confusión. Entonces, ¿cuál es el vino nuevo y el odre nuevo? El odre nuevo es aquel que dice, bueno, yo elegí una fe, yo le creo que Jesús está obrando y creo que Jesús me puede transformar mi vida. Y Jesús entonces comienza a hacer ese vino nuevo y yo me voy transformando en un odre nuevo, capaz de dialogar con los demás, pero desde este Cristo, que es mi camino, que es la verdad, que para mí es la vida, que para mí es la segunda persona de Dios, que es Santísima Trinidad. Este Dios Santísima Trinidad no lo creen ni los chinos ni los africanos. Los hindúes tienen algo parecido, Shiva, Vishnu y Brahma, pero no la cerveza. Pero esta cosa de las religiones comparadas es otro tema muy fascinante, muy interesante, pero para hablarlo con madurez y no agarrados a que también según quien lo traiga se pone en contra. Si lo trae la ciudad de Buenos Aires, se le pone en contra del gobierno nacional. Y si lo trae el gobierno nacional, se pone en contra del gobierno de Buenos Aires. Entonces, no salgamos, afloremos la cabeza también de muchas opiniones que se vierten por intereses políticos cuando estamos hablando a veces de temas religiosos que hay que también, yo no digo ni que yo no estoy ni a favor ni en contra ni nada, porque realmente no lo conozco. Estoy dando elementos de juicio para que las cosas que se digan o cuando las escuchamos tengamos criterio y sepamos que hay que poder distinguir que las religiones hay que respetarlas, las personas hay que esperar a ver si siguen la religión o no, y que hay mucha gente que hoy día sí deforma las verdaderas filosofías y religiones que hacen bien a las personas con una nueva cosa que se llama New Age, la nueva era. Y eso sí, deforma porque es una especie de fe que no compromete a nadie, que no transforma la vida de nadie, que te permite todo, porque hasta que estés energetizado para que ya todo te ande bien, no importa después si te separaste, si te abandonaste a tu hijo, si le pegas a tu mujer porque estás con energía, ¿no? O sea, recibe energía, está todo bien, y con eso, y no. El ser humano tiene que tener, vamos a decir, criterio también frente a elegir un camino que sea verdadero y no acomodar todo para hacer su propia voluntad y su propio camino. Si me confronto con Dios, no me cabe duda que Dios, el verdadero Dios, siempre tiene mucho para ayudarnos a cambiar, transformarnos, y ahí viene la fuente de la sanación, de la verdadera sanación. Cuando dejo transformar mi corazón según la voluntad de Dios.
Y Dios es tan grande que sin duda esta pobre criatura tendrá mucho para hacer y para decir. Y por eso el Señor me dice, ¿te animás a dejarte ser un odre nuevo? Porque quizás todos los criterios que vos tengas en tu cabeza no son suficientes. O tal vez tenés un montón de formas de pensar que te las quiero cambiar para que seas mejor, no para destruirte, sino para transformarte bien. Pero necesito tu libertad para que yo pueda plasmarte. ¿Y cuál es el medio por el cual nos transformamos? La palabra de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos, el camino de la meditación no es un camino de meditar en el vacío, es meditar la palabra de Dios. Es meditar a ese Dios que me fue revelado en Jesucristo a través de las Santas Escrituras. Y a partir de las Sagradas Escrituras, también la vida, también esto que vivo. ¿Qué me está diciendo el Señor con lo que yo vivo? Y ahí ir haciendo ese camino de sanación desde este encuentro personal con Dios. ¿Quién es el vino nuevo? ¿Quiénes son los odres nuevos? ¿Queremos dejarnos ser odres nuevos? Bueno, que el Señor nos bendiga y que ojalá también tengamos esa valoración y respeto por lo diverso, aunque sea para escucharlo, pero ojalá tengamos también la formación suficiente para poder confrontarlo sin perder la propia identidad, sino aprendiendo a convivir en la diversidad.